Polémica. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Iniciando lo que va a ser nuestra segunda edición de esta polémica, de esta palabra que ha dejado mucho, se ha hablado mucho de por qué el nombre del programa. Fíjense que estamos muy contentos a través de Canal 2 Televisión de poder llegar a ustedes con una opinión diferente, con lo que de pronto dentro de las conversaciones normales que puedan tener ustedes en casa, también hay una opinión que lo damos públicamente. Y como siempre nos acompaña don Pedro Piña, abogado, que está con nosotros como nuestro amigo permanente de buena conversación. ¿Cómo está don Pedro? Gusto de saludarle, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe Alvarado. Obviamente reiterar que es un placer estar en esta casa de Canal 2 y tener la posibilidad de conversar con ustedes, la teleaudiencia de este canal tan visto en San Antonio. Oiga, a ver, pasando de inmediato a lo que para nosotros es un motivo de mucha alegría, porque la gente lo ha medido así, a través del Facebook. Yo me metí en el Facebook y estuve viendo las opiniones de algunos amigos y también de gente que uno no conoce. La opinión ha sido unánime de que había una alternativa y que tenía que estar a través de la televisión. Yo me siento muy contento, de verdad, se lo digo, y gracias a nuestros amigos que tuvieron, no sé, pues el momento, se lo dieron para poder expresar su opinión. Así que 1.000.000 de gracias. Sí, yo también he sentido una gran satisfacción por el hecho de que nuestros canales por la web, o sea, por internet, vale decir nuestro correo electrónico y nuestro sitio de Facebook, así se dirá, sí. Ha tenido ya registra bastante amigos y he seguido por muchas personas. A mí me parece prudente que en este momento usted dé a conocer cuáles son las señales de estos del sitio y del Facebook. Bueno, tenemos www.polemicasanantonio.com. Ahí estamos para recibir sus opiniones, ¿no? Polémica. Usted me habla ya, perfecto. Polémica con K. Díganlo mejor usted, si usted lo sabe mejor que yo. www.polemica con K. Sí. .gmail.com. Ese es un sitio que es el sitio web en el cual esperamos sus opiniones, sus sugerencias, sus observaciones, sus críticas inclusive, ¿por qué no? Y nuestro Facebook es Polémica San Antonio. Ya. Polémica San Antonio, sí. Y el otro también es Polémica, el sitio web es Polémica San Antonio polémicasanantonio@gmail.com. Ese es precisamente el sitio. Estamos medio enredados, pero ese es el sitio web por el cual se pueden comunicar. Nosotros los invitamos a que nos manden cualquier tipo de mensaje, sea positivo o sea crítico. En realidad nosotros queremos saber la opinión de usted. ¿Ha recibido alguna crítica de la conversación o alguna polémica se ha armado con la conversación que tuvimos la semana pasada referente a la educación y a la cesantía, al trabajo? Bueno, sí hemos recibido bastantes comentarios. Sí. Lo que sí no hemos tenido reacciones respecto de la duda que planteamos acerca de que se haya reducido en San Antonio en un año prácticamente en forma tan drástica sí. la cesantía. Nosotros seguimos esperando una reacción respecto de quienes han hecho alarde de la baja de la cesantía en San Antonio. Oigan, a mí me comentaron sobre el asunto de los dineros de los jóvenes, de las platas de esas que no se usaban en los ítems que correspondían. Sí, la denuncia acerca del bono pro retención de los estudiantes más vulnerables del sistema municipal
efectivamente ha causado mucho revuelo, me han comentado lo mismo, me han pedido mayores antecedentes. Es una situación que en este momento está, yo diría, como en investigación, en una investigación oficial de la municipalidad, sin perjuicio de eso. Yo he seguido revisando los antecedentes, incluso tengo la intención de reunirme con los jóvenes afectados para conocer, o sea, afectados en el sentido de que ellos son los destinatarios de los recursos, para que nos den su opinión y para que nos digan si efectivamente ellos perciben que los recursos han sido gastados en la forma como la normativa vigente lo establece. Ese es un asunto de polémica pendiente en este momento. Por lo demás. Muy delicado. ¿Son muchos los jóvenes, don Pedro, que están afectados por esta situación? Sí, son bastantes. Es muy lamentable. O sea, yo deploro, y creo que nadie puede sino coincidir con mi opinión, en el sentido de que es muy lamentable que haya una distracción, por decirlo de una manera suave, de los recursos destinados a retener, a incentivar a que los jóvenes sigan estudiando, se gasten de una manera completamente distinta. Pero como digo, ese harina de otro costal, o más bien tema de otro programa en el futuro. Lo dejamos prometido. Me encontré con unos amigos pescadores y nos pidieron la oportunidad que le podríamos dar nosotros para que vengan para acá. Tendrían que conversar directamente con ustedes para tener un horario y poder conversar con ellos. Hemos proyectado invitar a algunas personas, y creo que, ya que usted lo menciona públicamente... Sí, señor, no sé, lo estoy diciendo porque me lo consultaron. Creo que en el próximo programa podríamos tener la presencia de algún dirigente de pescadores artesanales para que tengamos una opinión polémica, por supuesto, respecto de la tramitación de la actual ley de pesca, que está pronta. O sea, la ley de pesca tiene que aprobarse, tiene que estar en vigencia antes de fin de año, así que está en este momento en discusión, está bastante avanzada la discusión en el Parlamento, así que nos comprometemos a invitar a un dirigente de pescadores para la próxima oportunidad. Uno o dos dirigentes que estén con nosotros para dar su opinión referente a ese tema. Hablemos de lo nuestro que nos convoca hoy día, hoy por la tarde. ¿De qué vamos a hablar? Del plan regulador, me gustaría. ¿Cómo va todo eso? A ver, el asunto del plan regulador de San Antonio, que es un plan comunal, es un tema que en realidad ha estado como en el tapete durante este último tiempo, en función de específicamente de una de las modificaciones que está en curso del plano regulador de San Antonio, que es lo que se llama la modificación del piñeo o del fundo del piñeo. Recientemente, hace aproximadamente 2 semanas atrás, el Consejo Municipal aprobó por mayoría de votos la modificación del plano regulador en esa parte. ¿Qué significa eso? A ver, yo quiero contarle que hay varias modificaciones, es curioso que hayan varias modificaciones del plano regulador de San Antonio. El plano regulador, como su nombre lo indica, es un plano que tienen todas las comunas, o casi todas las comunas que tienen cierto desarrollo urbano en el país, en que regula, se llama regulador, en que dicta las normas sobre los usos a que se van a destinar los distintos sectores de una ciudad. Vale decir, fija los usos recreativos, establecerá sectores donde no se puede construir ni establecer ninguna actividad, porque una parte donde la gente va a ir a disfrutar, es una parte recreacional. Hay otra parte que se dedicará a la vivienda, habitacional, que podrá compartir con un destino comercial. Habrá otra parte industrial, habrá otra parte donde se podrán establecer industrias molestas, y otro sector de desarrollo industrial. En fin, o sea, tiene el plano regulador es el marco de cómo va a crecer una ciudad. Exacto. En un horizonte, cómo se va desarrollando en un horizonte determinado. Entonces, en el actual plano regulador de San Antonio, yo creo que
se estableció un verdadero récord Guinness. ¿Por qué? ¿Por qué récord Guinness? Porque se demoraron más de 10 años en aprobarlo. Es un récord. Los planes reguladores comunales, en la mayoría de las municipalidades de las comunas, son financiados por el gobierno. ¿Por qué? Porque significa un estudio grande, hecho por especialistas, que reúnen diversos datos sobre superficies aprovechables de la ciudad, sobre los límites que va a tener la calidad del terreno, el territorio urbano, en los sectores donde no se puede construir porque hay quebradas, por ejemplo, o cursos de agua. En fin, proyecta un crecimiento habitacional de la ciudad para definir dónde se van a construir las casas, proyecta un crecimiento industrial para señalar los sitios industriales. Entonces, un plano regulador tiene un horizonte aproximado de unos 20 años. ¿Ya? Y el actual plano regulador de San Antonio, y estos son datos que yo creo que nuestra comunidad debería manejar, fue aprobado en el mes de junio del año 2006, después de más de 10 años, en que se demoraron los estudios, las aprobaciones y todos los trámites. Y yo digo que es un récord mundial, un récord Guinness, porque si uno analiza que los estudios empezaron por ahí hacia el año 1995, 1996, y se aprobó el año 2006, obviamente que, habiendo pasado 10 años, ya los estudios en los que sirvió de base ya habían quedado obsoletos. Obsoletos total. Entonces, además que la consultora que hizo, o sea, aquí hubo una licitación, el alcalde de aquella época contrató con una universidad que no tenía facultad de arquitectura, seguramente aconsejado por algún asesor, que no pasa por consejo, o sea, no pasó por consejo, sino que sencillamente se aprobó, contrató. Claro, se contrató. Y esa universidad, insisto, que no tenía facultad de arquitectura, lo subcontrató con una consultora, la consultora Urbe, y esa consultora demoró 10 años en la aprobación, o más de 10 años, del plano regulador. Resulta que el plano regulador tiene 6 años y tiene en estudio en este momento 1, 2, 3, 4, 5, a lo menos 5 modificaciones de sectores importantes. Y yo me voy a referir brevemente para que nuestra teleaudiencia sepa. O sea, la verdad de las cosas que además de eso, a principios de este año 2012, se presentó un proyecto de reformulación del plano regulador, porque ha sido criticado por los arquitectos, por los industriales, por los empresarios, de que hay sectores, por ejemplo, que impide construir, como es básicamente el centro de Yoyeo, porque establece que los primeros pisos, por ejemplo, de una construcción en altura, tiene que construirse locales comerciales, y el segundo piso, si no me equivoco, es oficina. Entonces, eso limita mucho, o sea, tiene un destino que no es real con la ciudad, y eso limita mucho, y por eso en el centro de Yoyeo, digamos, se verán que hay sitios desocupados que podrían ser aprovechados quizás en construcciones de altura. Entonces, hay que hacer una serie de modificaciones. Ahora, yo no entiendo por qué se plantea, digamos, las personas que están, los funcionarios municipales que están pidiendo las modificaciones son los mismos que se suponía que asesoraban a la municipalidad en la aprobación del plan anterior. Claro. Entonces,
se presentó un proyecto solicitando 200 millones de pesos para la modificación de la reformulación del plano regulador de San Antonio, y eso está en este momento en estudio en los sectores del gobierno central para el financiamiento de esta obra. Y en el fondo hay que hacer un nuevo plano regulador. Y eso significa, bueno, un gasto enorme en las arcas de partida significa 200 millones de pesos. Más 200 millones. Claro, pero es que en realidad yo creo que hay que hacerlo, digamos, porque el plano regulador tiene muchas falencias. Entonces yo contaba que hay 5 modificaciones presentadas. Una del Fondo Piñeo, otra es el sector de Bopac, que es el camino a Cartagena, en el sector pasado el Mall, en el sector norte de San Antonio, en que se está pidiendo la destinación de 6.900 metros cuadrados para uso industrial, transitorio, para la instalación de estanques. Existe un proyecto que se llama de la constructora Beltec, que se refiere básicamente al lugar donde está, cerca del cementerio de San Antonio, donde hay una cancha de fútbol. Antes se formaba, cuando llovía mucho, se formaba una especie de laguna. Ahí se quieren construir departamentos. El próximo modificación, que es la más importante, que es la expansión del puerto en el sector sur, es lo que se llama tradicionalmente lo que ha sido la playa de Yoyeo. Esa es la modificación más importante, y por su trascendencia para la comuna de San Antonio no lo vamos a analizar en esta conversación. Perfecto. Porque yo creo que tendríamos que destinar un programa completo a ello. Y no vamos es muy compleja la situación. Es muy compleja. ¿Sí? Y requiere la decisión que se tome al respecto es muy importante para los próximos 100 años de San Antonio. Obviamente. Y la última modificación que se presentó en el Consejo es la del centro de San Antonio. Algunos comerciantes o empresarios de San Antonio han presentado pidieron que se autorizara para la iniciación de un estudio de modificación en el sector de Gregorio Mira, donde se está haciendo en estos momentos la construcción. Y el Consejo, por 6 votos contra 1, el 1 soy yo, dispuso la aprobación. Polémico usted. Dispuso la aprobación. La verdad, las cosas que yo considero de que el plano regulador no se puede ir remendando o tratando de corregir por parche. Por parche. Imagínense que en este momento ya habrían 5 parches sobre un plano regulador aprobado hace cantidad de... hace poco tiempo, del año 2006, o sea, tiene 6 años, ya tienen 5 modificaciones presentadas. No creemos que el camino correcto del estudio del crecimiento urbano de San Antonio debe hacerse a solicitud de intereses de los particulares, sino que yo creo que hay un interés general comprometido, y debería ser el Estado, la municipalidad en este caso, el organismo público, el que promueva una modificación global, y yo diría de alguna manera que sea más o menos permanente respecto de las normas del plano regulador, y no ir cambiándola a petición de cada vez que una persona está interesada. ¡Ay, se me olvidaba! Hay otra más que se está presentando en este momento, que es la modificación del plano regulador en el sector colindante a la carretera del Nuevo Acceso, en los terrenos de propiedad del señor Segers, que se quiere cambiar el destino habitacional que tiene en este momento por un destino industrial de apoyo logístico al puerto. Entonces rectifico, las modificaciones al plano regulador en este momento son 6. Y obviamente eso ya demuestra que hay algo que falla en un plano regulador que tiene que ser tan modificado, y sobre todo que se modifica a petición de los empresarios. Pero ¿hay algún aporte, perdón, don Pedro, ¿hay algún aporte de los empresarios ahí o no? Bueno, o sea, ¿en qué sentido aporte? Bueno, si los tipos están pidiendo modificaciones es porque a lo mejor el interés que tienen ellos por las
a lo mejor alguna empresa grande, Bueno, alguna institución financiera. La verdad de las cosas que en cada uno de estos modificaciones del plano regulador hay un interés económico detrás de cada uno de ellos para destinarlo a fines que ellos mismos, digamos, los que están proponiendo, quieren. Pero yo quiero, usted mencionaba al principio de que se ha producido toda una efervescencia, por decirlo de alguna manera, con la aprobación de la modificación del fondo El Piñeo. El Piñeo. En el cual, reitero, yo voté en contra de esa modificación. ¿En qué consiste básicamente? Consiste en que el fondo del Piñeo está ubicado de la línea férrea que une Llolleo, digamos, con Santiago, aproximadamente de donde estaba la estación de Llolleo, unos 2 kilómetros hacia el oriente, hacia la cordillera, en un sector que muchos sanantoninos conocieron como la Poza Azul, que es porque es muy bonito, digamos, es un lugar con difícil acceso, pero en que se juntan unas pozas de agua que tienen unas características muy especiales. Por ahí pasa, aparte del ferrocarril, hay el Estero San Pedro, o el Sauce. Y se pretende incorporar una faja, un retazo de aproximadamente 30 hectáreas, un poquito menos de 30, 29 hectáreas de fracción, lo que significa alrededor de 290.000 metros cuadrados. Bastante. Al área industrial, y fundamentalmente, seguramente con el propósito de que sirva de apoyo al puerto. Entonces, en el proceso de aprobación de esta modificación, esta tiene que ser aprobada por el Consejo Municipal, y previamente hay consultas a la ciudadanía en que pueden presentar objeciones. Se presentaron 3 cartas con objeciones de la Asamblea Ciudadana, de una organización que existe, de organizaciones sociales comunitarias, digamos, el Consejo de organizaciones de San Antonio, y por el Colegio de Arquitectos, presentando alrededor de 20 objeciones. A nosotros se nos informó que todas las objeciones debían ser rechazadas porque no tenían fundamento. Eso se nos informó oficialmente, por escrito inclusive, de parte de los asesores de la municipalidad y del Consejo. ¿Son arquitectos, creo que son? Sí, específicamente el asesor urbanista de San Antonio. Ya. Y él hizo una exposición y dijo que todas las observaciones había que desecharlas porque no tenían fundamento que diera lugar a acogerla. Ante ello, yo me puse a estudiar el tema. Y dentro de todo llegué a la conclusión personal. Yo no soy técnico y en eso ustedes comprenderán de que es una opinión que puede estar equivocada, pero que trata de ser lo más honesta posible. Yo... ¿Se asesoró con alguien? No. Me dediqué a estudiar el plano regulador intercomunal, que es un superplano que se superpone por sobre el comunal, y llegué a la conclusión de que 2 observaciones por lo menos que habían planteado tanto la Asamblea Ciudadana como el Colegio de Arquitectos tenían cierto fundamento. Y eso se refiere a la protección de los cursos de agua. Ahí pasa el Estero San Pedro y la legislación, San Pedro Llolleo, y la legislación vigente establece que debe haber un área de protección. Absolutamente. Desde el eje del cauce por ambos lados. Sí, señor. Que no se contempla. Y además a mí me parece que la vialidad existente, o sea, los caminos existentes, no tienen la calidad necesaria, el ancho necesario para soportar una carga que podría significar el destino de ese terreno a un uso de apoyo al puerto. Pero eso está como uso, esos caminos están como uso
rurales. Sí, es un camino rural, claro. Es un camino de tierra. Claro. Yo creo que muchas personas lo deben conocer. Es lo que se llama el camino al fondo Yoyeo. Yo le pregunto porque no lo conozco. Bueno, Pues, en realidad hay gente que no lo conoce. Es el camino al fondo Yoyeo, que es un camino de tierra. Entonces, si nosotros... es un camino secundario en realidad. Sí, es un camino secundario, claro. Resulta que está más o menos, yo diría más o menos claro, que sea que se establezcan pequeñas industrias o que se establezca un sitio de contenedores, por decir así, va a haber un gran tránsito por el sector. Absoluto. Y la vía estructurante, la vialidad en este momento no está definida ni podría soportar una situación de esta naturaleza. Entonces, usted me preguntaba qué interés tienen o qué aportan los empresarios. Yo hice una reflexión o di un dato muy duro y muy objetivo. El actual avalúo del Fondo El Piñeo, salvo que exista otro rol que yo no conozco porque yo lo revisé por el rol del Servicio de Impuestos Internos, tiene un avalúo inferior a 3 millones de pesos. Un avalúo inferior a 3 millones de pesos. Wow. Resulta que si se destina al uso industrial o de apoyo portuario, cada hectárea tiene un valor no inferior a 100 millones de pesos. Oh, Dios. Vale decir, si son 30 hectáreas, Por eso pregunto. si son 30 hectáreas Ya. que se van a valorizar por el solo hecho del cambio de la modificación del plano regulador, Claro. 1000 veces de 3 millones de pesos de avalúo van a tener un valor comercial aproximado. Si estoy equivocado, por favor, Que lo hagan díganme saber. que no, Sí. díganme que la hectárea va a valer menos, pero si la hectárea vale 100 millones de pesos, como más o menos es el mercado y podría valer más todavía, el retazo de terreno que se pretende modificar significa 3.000 millones de pesos. Entonces, yo no puedo estar en contra del espíritu empresarial, no. Pero yo creo que deben preservarse algunas situaciones como es la ecología, obviamente, y debe preservarse. Tiene que haber un estudio sobre En eso. primer lugar, la cuenca del Estero San Pedro, porque no podemos permitir que se construya encima de la cuenca propiamente tal, y tiene que tener una faja de protección. Viene la contaminación. Y en segundo lugar, efectivamente, tiene que hacerse un estudio serio sobre la vialidad que requiere, sobre el impacto que produce el cambio de terreno en situaciones tan radicales. Oiga, así pero ese fue el objeto de mi objeción. Ya. Pero una vez más, y digo una vez más porque cada vez que se divide la votación en el Consejo, casi siempre he sido yo el único que ha votado en contra. Hay varias situaciones que podríamos también comentarlas en algún momento. Claro. Y esa votación, la modificación del plano regulador en el sector del Fondo del Piñeo fue aprobado por 6 votos contra 1. Ahora bien, para adelantar y para que analicemos... Sí, porque nos quedan 2 minutos. Analicemos en asuntos BOPAC, Ya. yo estoy en contra también, y me parece que hay varios concejales que también estamos en contra La instalación de la los- instalación de los estanques en de el los borde estanques. costero, porque no estamos dispuestos a seguir entregando la única ventana, el único mirador que tiene el mar San Antonio, que es desde el Paseo Bellamar hacia el norte. Así que ahí no queremos más instalaciones industriales. Pero también por la peligrosidad. ¿Qué significa eso? O sea, seamos honestos. En Puerto Montt, fíjese, le doy un caso. Estaban arriba en la avenida de Caña. Estaban todos los estanques. Fueron sacados de ese lugar y ahora lo tiraron para Panitao. Bueno, sí, yo creo que el puerto debe desarrollar Claro. un lugar en el interior del Específico, puerto claro. específico que esté lo más alejado de la población posible Tiene y que con ser. los mayores resguardos de seguridad para instalar este tipo de líquidos peligrosos. Oiga, mire, no lo interrumpí casi nada, porque estaba muy interesante y yo, conociendo poco todavía lo que era el plan regulador, quedamos más que claros para que la gente se vaya formando una opinión de lo que está sucediendo con esta situación. Pepe, está Bien. pendiente, y quiero decirlo públicamente porque tenemos que analizarlo, tenemos la obligación de analizarlo Perfecto. como concejal y como ciudadano de San Antonio, lo que significa la modificación de la expansión del sector sur del puerto de San Antonio en lo que respecta hasta la desembocadura del
¿Dónde está la opinión de la gente acá? Yo los creo cabildos, esas cosas no no, existen. hasta el momento no se han desarrollado. No se han desarrollado. Nosotros queremos intervenir y queremos que haya una opinión lo más que la ciudadanía se manifieste al respecto. Pero eso lo vamos a analizar en el Perfecto. programa siguiente. Bueno, nos estamos despidiendo. De verdad que ha sido muy grato nuevamente conversar con don Pedro Piña. Un tema bastante polémico, ¿eh? Bastante polémico. Les invitamos, don Pedro, nos juntamos la próxima ocasión para compartir con todos nuestros amigos que están a través de Canal 2 Televisión. Con todo agrado. Nos vemos Que esté muy la bien, próxima semana. Hasta luego. Canal 2 Televisión presentó Polémica.